Hallo Leute, wir wollen Deutsch von Grund auf lernen. Hoy vamos a hablar un poco sobre la pronunciación en el idioma alemán. Y como esto es un curso desde cero, vamos a hacer un recordatorio de qué es una vocal y qué es una consonante. Y para ello tengo estas tres palabras: bienestar, amar y aceptar. Entonces, ¿qué sería una vocal en español? A, E, I, O, U. Estas létricas que tienen como un sentido completo, un sonido completo, A, E, I, O, U. ¿Qué es una consonante en español? Las otras letras del alfabeto. O sea, B, B, que suena B, B. C, que suena K, K. D, que suena D, D. Sí, que tienen, las consonantes son el resto de letras. Entonces, ¿cómo lo pueden notar? Como lo pueden notar, por ejemplo, la A, E, I, O, U, son en sí mismas un sonido. Pero las consonantes necesitan de las vocales para armar un sonido. Lo tienen, sí, como la B tiene el sonido V, 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 sí, que se juntan los labios. V. La C, pero para que digan algo tiene que juntarse con una vocal. Entonces, por ejemplo, la B con la A suena ba. La B con la I suena bi. Y así con todas las consonantes. Entonces, con los ejemplos que traigo acá en español: amar, bienestar y aceptar, vamos a identificar las vocales. Entonces, vocales en la palabra amar sería la A y la A. Consonantes en la palabra amar sería la M, que suena y la R, que suena R, o R. Bueno, entonces cuando se combinan vocales y consonantes, pues suenan las palabras. Amar. Ok, en bienestar, vocales I, E, y A. I, y A. Así como lo escribimos, lo pronunciamos en el español. Bueno, y consonantes, ¿cuáles serían? B, N, S, T y R. B, N, S, T y R. ¿Sí? Entonces la suma de estas consonantes con estas vocales forma la palabra bienestar. Y en aceptar, vocales en aceptar: A, E y A. Consonantes en aceptar: C, P y T. ¿Ok? A aceptar. Entonces, der Vokal auf Deutsch. Las vocales en alemán. Der Vokal auf Deutsch. Deutsch es el idioma alemán. Y Deutschland es Alemania. Entonces, ellos tienen las mismas vocales que nosotros. A, E, I, O, U. Y se leen iguales. Vamos a empezar con la A. A, como en español, la boca abierta. A, como en la palabra als. Als. Als significa cuando. E, como en español, como en la palabra sechs. Sechs. Y, como en la palabra ich. Ich. O, como en la palabra bo. 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 Y U, como en la palabra Buch. Buch.
no hay diferencia, se pronuncian iguales. Entonces, por ejemplo, vamos a leer este pequeño párrafo de El Principito y ustedes van a leer después de mí. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das erlebte Geschichten hieß. Ein prächtiges Bild. ¿Qué significa? Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva, den Urwald, llamado Historias vividas, das erlebte Geschichten hieß, una maravillosa imagen, ein prächtiges Bild, que es esta. ¿Ok? Entonces, si notan, aquí hay unas cosas raras. Über y prächtiges. Esos punticos se llaman Umlaut. Umlaut. ¿Ok? Que son 3 vocales adicionales que tienen el alemán. A umlaut o umlaut u umlaut. ¿Cómo se leen? Entonces, A. La A umlaut se pone la boca como la para decir la A, o sea, se abre. A. Pero en lugar de decir una A se dice una E. Entonces ponen la boca para decir A, pero sacan una E. E. No es A, no es E, es E. E. Como en prächtiges. Prächtiges. Repitan por favor. E. 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 Ahora la O umlaut. El mismo truco. Se pone la boca como una O, pero se dice una E. Como una O, cerradito, como para un pico. O, pero se dice una E. No es O, no es E, es E. 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 Como en la palabra león. Löwe. 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 Ok, repitan conmigo. E. E. Ahora, umlaut. El mismo truco, pero dices una U, pones la boca como una U, pero pronuncias una I. Pones la boca como una U, que es como más cerradito que la O, pero dices una I. No es U ni es I, es U. Repitan por favor. U. Como en über. ¿Ok? Entonces, als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über. Esa es la única diferente. Den Urwald, das erlebte Geschichten heißt, ein prächtiges Bild. Prächtiges Bild. Bueno, y aprovecho aquí para decirles que cuando vean esta terminación en R, über, no estoy diciendo Uber, sino über. Esta ER se pronuncia como una A. Über. Y ahora vamos a recordar muy rápidamente el concepto de diptongo y hiato en español. ¿Qué es un diptongo en español? Cuando 2 vocales, por ejemplo la U y la E, van seguidas y forman una misma sílaba. Ok, como la palabra bueno. Bueno.
no. Bueno. 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 Dos sílabas. Bue es la primera y no es la segunda. Pero como notan ustedes, la vocal U y la vocal E están en la misma sílaba. A eso se llama un diptongo, cuando hay dos vocales seguidas en una misma sílaba, como en bue, bueno. Y hiato en español se llama cuando tenemos dos sílabas seguidas, dos vocales seguidas como la A y la O, pero tienen distinta sílaba. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en caos. Uno dice caos, o sea, sí, uno dice caos, pero para separarla, tú la separas como caos. Caos. K es la primera sílaba y os es la segunda. Entonces hay dos sílabas y las vocales están en diferente. Entonces por eso aquí lo marco con rojo la primera sílaba y con blanco la segunda. Entonces como ven en bueno, en el diptongo, seguidas en la misma sílaba. Y como ven en el hiato, están seguidas las vocales pero en diferentes sílabas. ¿Ven? Una está en roja y otra está en blanco. Sabiendo eso, en el alemán pasa algo así con los diptongos. Tienen diptongos, ¿sí? Y eso cambia la pronunciación, pero son solo tres. Es fácil, ¿ok? Entonces tenemos el diptongo que va con la letra E acompañado de I y acompañado de U. Entonces aquí hay un diptongo y aquí hay otro. Y tenemos el de la letra I que va acompañado de la E. Solo esas tres, ese es el tercer caso. No hay más. Ok, fácil. Entonces, cuando tienes la E seguida de una I, no dices EI, dices I. Por ejemplo, en la palabra Einstein. No dices Einstein como en español. En español decimos Einstein. En alemán se dice Einstein. Mira que hay dos veces seguidas este diptongo. Einstein. Ahora, con el ejemplo de E seguida de U en el diptongo. EU, no se dice EU, como en la palabra euro. En español decimos euro, a la moneda, euro, ¿cierto? Pero en alemán esta combinación de vocales se dice hoy. Entonces no se dice euro, sino euro. Euro. ¿Ok? Y finalmente el tercer caso, cuando tenemos una I seguida de una E. Se lee como si fueran dos I seguidas, ¿sí? Li, como la palabra amor. Liebe. No se dice liebe. Se dicen dos I seguida. Liebe. ¿Ok? Liebe. Eso en cuanto a la pronunciación. Por eso aquí, en his, no se dice hies, como en español, sino his. ¿Ok? Entonces vamos a volver a decir esta oración y ustedes van a seguir. Van a hacerlo después de mí. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das erlebte Geschichten hieß. Ein prächtiges Bild. Entonces, para recordar,
esto fue todo por hoy, pero para recordar, vimos vocales y consonantes en español, un poquito. Vimos la pronunciación de vocales A, E, I, O, U en alemán. Vimos la pronunciación de las otras tres vocales E, U, las umlaut. Vimos un poco la definición de diptongo y hiato en español y aprendimos a pronunciar los diptongos ei, eu y ie. Ai, oi, i. So, das ist alles für heute. Bis bald. Tschüss.